Bien, de acuerdo, muchachos, buenos días. Vamos a iniciar, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Y hay una petición por ahí para revisar algunas dudas de los problemas que están resolviendo. Y si no dicen otra cosa, vamos a empezar por ahí. Después procederemos a las exposiciones del día de hoy. Y finalmente revisaremos el tema de leyes de Kirchhoff para empezar a introducirnos en él. Y si dará tiempo, resolveremos algún ejercicio al respecto. Antes de eso, muchachos, ¿alguien que quiera hacer algún comentario adicional? ¿Alguien tiene algo que comentar, por favor? ¿No más comentarios? Miguel, me decías cuáles problemas son los que tienes duda. El 13 y el 14. El 13 y el 14 de los últimos que dejamos, ¿va? Ajá, sí, los últimos. Ok, déjenme voy a compartir mi navegador para que veamos esos problemas y ahorita vemos qué podemos hacer con ellos. Mm, 17 y 18 están relacionados con el 16. Porque me pide el 17 calcular dados los resultados del problema anterior, que es el 17 dice que los resultados del problema anterior es el problema 16 y luego el 18. El 18 sí es independiente. Pero que así que vamos por partes, dijera él. Dijera el descuartizador, vamos por partes. Vamos a ver el 17. Creo que vamos a necesitar el 16 y el 17 para poder entender esto. Denme un minuto, por favor.
Bien, muchas gracias por la espera. Vamos a pasar a la presentación. Acabo de poner ahí los problemas. Vamos a ver. Muy bien, Miguel, a ver, apóyame. ¿Cuál es la duda? El 17, ¿verdad? Me dices la diferencia de potencial en los bornes de la fuente y el rendimiento de la fuente, ¿verdad? Este, no, eran los ejercicios 13 y 14, profe. Me dijiste 17 y 18, ¿no? No, le dije 13 y 14. Hijo, entonces ya estoy medio loco. Entonces, otra vez, denme un minuto, voy a traerme entonces los que son. Estos no son. Un segundo, por favor. Bien, muchas de nuevo, gracias por su espera. Voy a ver ahora sí. Creo que ahora sí son los correctos. 13 y 14, Miguel, ¿no? Sí, profe, ahora sí. Caída interna de potencial de una fuente de 2 volts, intensidad de corriente 2 amperes, potencia útil, calcular la fuerza electromotriz, ¿ok? 202 volts. Bien, ¿cuál es la duda ahí todo? Pues es que sí lo intenté resolver y igual despejando fórmulas con la potencia útil para sacar la resistencia de carga. Ajá, Ese sí se puede sacar, pero para sacar la fuerza electromotriz, también necesito la resistencia interna para multiplicarla por la intensidad. ok, Y, es, ok, sí, sí está bien, adelante. y en la 14, es que como que el mismo problema se contradice, porque dice, y su resistencia interna es de 2 ohms y determinar la resistencia interna. Ok, aquí sí debe de haber un problema, de hecho sí me lo habían comentado. Y Aquí, aparte también sí no, esa sí no, también no sé cómo sacarla, la verdad, esa sí no sé. sí, sí es la eficiencia de la fuente, más bien aquí habría que determinar la resistencia externa o la resistencia de carga, ¿no? Porque la interna ya te la da. Bueno, ahorita vamos a ver, vamos por partes, como dijera el descuartizador, vamos primero por el 13, vamos a plantearlo y vamos a resolverlo, ¿no? Si me dice que la caída de potencial es de 2 volts, la intensidad 2 amperes y la potencia útil. Bueno, para empezar necesitamos recordar que esto se aplica a un circuito simplificado, entonces solamente está formado por una fuente. Aquí hay una caída interna de potencial debido a una resistencia interna de esta fuente y desde luego debe de haber aquí una resistencia de carga. Y la caída interna de la fuente potencial, aquí tenemos 2 volts, que son esta caída de la potencial que nosotros le denominamos el BI, la caída potencial interna. Aquí está la fuente de fuerza electromotriz, que es lo que nos preguntan de hecho, y nos da datos como que la potencia útil de la fuente
son 400 watts, entonces la potencia que se aprovecha, que es la que está aquí, esta potencia útil es de 400 watts. Y además nos dice que la intensidad de corriente es de 2 amperes, la corriente que pasa por este circuito simplificado es de 2 amperes. Y entonces me pide determinar esta fuerza electromotriz. A ver si recordamos cuánto vale esta fuerza electromotriz. Recordamos que esta fuerza electromotriz me da para impulsar esta corriente de 2 amperes sobre este circuito. Y entonces, pues debo de recordar que aquí tengo a los extremos hacia afuera de la fuente, tengo un voltaje, que es lo que ve la resistencia de carga. Este es el voltaje que ve la resistencia de carga. Y entonces este voltaje es el que genera esta potencia útil. Entonces lo que debería de hacer aquí es determinar cuánto vale este voltaje, muchachos. Si se acuerdan, para empezar, ¿a qué es igual la potencia? Al voltaje por intensidad. Muy bien, al voltaje por la intensidad. En este caso, el voltaje que se ve externamente en la fuente, por esta intensidad que circula por el circuito, esta potencia, y genera en este caso esta potencia útil. Entonces yo de aquí puedo determinar cuánto vale este voltaje. Si lo despejo de esta expresión, este voltaje va a ser esta potencia útil que conozco entre esta corriente que también conozco. Entonces fácilmente puedo determinar que el voltaje que ve esta resistencia de carga es de 400 watts, que es su potencia que se disipa ahí, entre la corriente de 2 amperes, y esto me da 200, ¿no? Y lo único que hay que hacer, muchachos, es recordar la relación que existe entre el voltaje externo de la fuente, el voltaje interno, la caída interna de potencial debido a la resistencia interna y la diferencia de potencial, muchachos. ¿Alguien se acuerda? El voltaje útil es igual a la fuerza electromotriz menos el voltaje de caído de la fuente. Ok, muy bien. Gracias, Ángel, perdón. El voltaje es la fuente de fuerza electromotriz, la fuerza electromotriz menos la caída la caída interna de potencial de la fuente. Entonces, como necesito pues lo voy a despejar. Voy a pasar este voltaje para acá y entonces esta fuente de fuerza electromotriz va a ser igual al voltaje externo de la fuente que acabamos de determinar ahí, más la caída interna de potencial. Y eso me da los 200 volts que acabamos de calcular, más los 2 volts que me dice que es la caída interna de potencial de la fuente, son estos 2 volts, entonces más estos 2 volts, y eso me da los 202 volts que me dice que es el resultado. ¿Listos, muchachos? ¿Alguien más tenía duda con ese? Sí, ¿quedó claro, Miguel? Sí, profe, es que esa fórmula o ese despeje no me lo sabía, entonces pues no lo podía hacer así. Bien, nada más era a lo mejor recordar esa relación entre los voltajes, pero bueno, de ahí sale este resultado. Y la otra me dice fuente, la eficiencia, la fuerza electromotriz, la resistencia interna,
el otro sí está medio en chino. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de resolverlo. Y no me traje aquí el resultado, pero ¿alguien tiene por ahí en la mano el resultado de este? El 14, a la vista, la respuesta. ¿Nadie, muchachos? Sí, es... Tiene que dar 38 ohms. 38 ohms. Ajá. Ok, 38. Gracias por ahí también, Iliano no lo contestó en el chat. 38 ohms, ok. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver, nuevamente vamos a ver que este debe ser un circuito simplificado. Voy a dibujarlo. Un circuito simplificado, desde luego tiene una resistencia interna y una caída de potencial interno por eso. Una resistencia externa de carga. Aquí está cerrado, desde luego hay una corriente en este circuito. Me dice que la eficiencia de este circuito, la eficiencia es de 95%. Y recuerden que esto lo puedo expresar como porcentaje o lo puedo expresar como un decimal. Si le quito el por ciento, lo puedo expresar como solamente 0.95. Es decir, lo divido entre 100 y me da 0.95. Pero además me dice que la fuerza electromotriz es de 20 volts. Aquí tengo una fuerza electromotriz de 20 volts. Y entonces una resistencia interna de 2 ohms, esta RI es de 2 ohms. Bien, y aquí hay una resistencia de carga que es la que debo determinar. Esto, para empezar, sí está mal este enunciado. Aquí no debe ser resistencia interna, sino debe ser la resistencia de carga o la resistencia externa, o de tal manera que pues esto se pueda calcular de otra manera, pues no, es incongruente. Entonces, si esta es una resistencia externa, esta es la que debemos calcular. Esta R no la conocemos. Y esta corriente tampoco. Bien, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a partir entonces de que esta eficiencia, sabemos que la eficiencia es una relación entre la potencia útil y la potencia total. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a determinar cuánto vale esta potencia útil. ¿A qué es igual esta potencia útil? ¿Cómo puedo obtener el valor de esta potencia útil? Multiplicando qué por qué. Voltaje por intensidad. Voltaje por intensidad. Este voltaje que está aquí, ¿no? El que ve la resistencia, que incluye de hecho la caída de potencial. Este voltaje es el que ve esta resistencia externa de carga multiplicada por esta corriente, me va a dar precisamente esta potencia útil. Ok. Y ahora necesito también determinar cuánto vale esta potencia total. ¿Cómo puedo determinar esta potencia total? ¿Alguna idea? Sería la potencia útil más la potencia perdida. Ok. O sería despejando la fórmula del rendimiento de la fuente. Muy bien, o podríamos despejarla de aquí. Y de aquí la potencia total pudiera ser igual a el rendimiento, no, perdón, la potencia útil entre, voy a cambiar, este va a pasar para acá,
y esta va a pasar para acá, van a intercambiar lugar. Entonces la potencia total va a ser igual a la potencia útil entre el rendimiento. Bien. Entonces ya tengo potencia, ¿qué más necesito aquí? Potencia útil de por I. Bien, ya vamos a calcular entonces potencia total. Potencia total va a ser igual a esta potencia útil que dijimos que era el voltaje por la corriente. Y dividido entre, perdón, no, ya me perdí. A ver, sugerencias, muchachos, ¿cómo seguimos? Ya conocemos la relación entre la potencia útil. A ver, déjenme reseteo y ahorita continuamos. Al final necesito poner esto en función de las resistencias. Entonces me hace falta algo, me hace falta hacer una consideración aquí también de que la potencia total, por ejemplo, introduciendo las resistencias, ¿cómo puedo calcular la potencia total haciendo caso de estas resistencias y de esta corriente? ¿Alguien se acuerda, muchachos, de la potencia? ¿Cómo puedo calcular potencia en función de resistencias y corrientes? ¿A qué será igual? La potencia es igual a la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. Potencia es igual a la resistencia cuadrada R o RI cuadrada. Muy bien. Bien, pero entonces, si quiero calcular la potencia total de este circuito, pues tiene que ser la potencia, tanto la de pérdidas como la útil. Y entonces esta resistencia también tendría que ser la resistencia total. ¿Vale? ¿Cuánto vale la resistencia total de este circuito, muchachos? No sabemos porque vale R, que no conocemos, y vale 2 ohms, que es la resistencia interna. Pero como no lo conocemos, podemos indicarlo, ¿no? Entonces esa resistencia total va a ser la resistencia interna de 2 ohms más los 38 ohms perdón, ese es el resultado. Ya estoy haciendo trampa. Más una resistencia R que no conocemos, que es de hecho el valor que queremos encontrar. Más una resistencia R que no conocemos, multiplicada por la corriente al cuadrado. Que tampoco conocemos. Entonces, ahora sí, vamos a regresar un poquito aquí. Aquí. Vamos a regresar a esta expresión. ¿Vale? Entonces, muchachos, me dice aquí la expresión que la potencia total es igual a la potencia útil entre la eficiencia. Aquí acabo de encontrar la potencia total, aquí tengo la potencia útil, y entonces vamos a ver qué nos resulta eso. La potencia total, que es 2 ohms más una resistencia R que no conozco, multiplicado por la corriente al cuadrado. ¿Están de acuerdo que esa es la potencia total, muchachos? La acabamos de encontrar aquí. ¿Es esto? Sí, profe. Sí, profe. Esto es igual a la potencia útil, que es este voltaje
esta corriente que no conozco, que es esta potencia útil que vimos aquí, pero que incluso ya conocemos su valor. Y dividido entre la eficiencia. Entonces esto va a ser igual a este voltaje por esta corriente, que es la potencia útil, son estos 400 watts, que ya conocemos, que es el dato que nos dieron. Entonces los puedo sustituir aquí. Profe, entonces son problemas subsecuentes, o sea, uno proviene del otro, porque creo que ese era del 13. Y en los enunciados no nos marcan que el problema 14 venga del 13. No. Ah, perdón, sí, estoy tomando, me equivoqué, perdón. Gracias por la observación. Sí, no estoy, este dato es del problema 13, ¿verdad? Sí, profe. Gracias, me reseté otra vez. Esto está mal, esto no está bien. Bien. Entonces, de aquí sigo dividiendo B por I. Voy a despejar esta parte, esta ecuación. Voy a quitar esta corriente. La voy a pasar de este lado. Sigo teniendo entonces, nos quedan 10 minutos de esta sesión. Bien. Tengo un voltaje que no conozco. Tengo una corriente que no conozco. Y voy a despejar esta parte. Voy a quitar esta corriente y de aquí la voy a pasar para acá. Me va a quedar la eficiencia por la corriente al cuadrado. ¿Vale? Entonces voy a empezar a reducir esta corriente. Con este cuadrado se elimina. Bien, y este voltaje, muchachos, este voltaje que me queda aquí entre esta eficiencia, pues va a ser igual a esta suma de resistencias de 2 ohms más R. Sí, pero ¿cuánto vale R, muchachos? ¿Cuánto vale? Perdón. Me faltó aquí una I que quedó. ¿Cuánto vale B entre I? De la ley de Ohm. El voltaje que ve esta resistencia entre esta corriente. Da igual a la resistencia. A la resistencia, ¿no? Entonces, esto va a ser la resistencia entre la eficiencia. Sí, entonces aquí llegamos, vamos aquí, voy a pasarme para acá, ya no me quedó espacio acá. Tengo 2 ohms más la resistencia. Va a ser igual a la resistencia entre la eficiencia. En este caso, como ya no tengo nada multiplicado por lo que está en este paréntesis, pues ya puedo prescindir del paréntesis. Y entonces, este valor, vamos a explicar, conozco la eficiencia que es 0.95. Necesitamos agrupar las dos resistencias en el mismo término. Ok. ¿Qué hacemos, muchachos? Ya me falló el álgebra. ¿Alguna sugerencia? Bien, vamos a quitar esto por aquí de una vez. Vamos a multiplicar 0.95, que es la eficiencia. Vamos a multiplicarlo por 2 ohms más R. Y eso va a ser igual a R, que teníamos de este lado. Y si hacemos esto, muchachos, ¿cuánto es 2 por 0.95? ¿Alguien me dice?
1.9. 1.9 más 0.95 por R, pues me da 0.95 de R. Y eso me dice que va a ser igual a R. Ahora sí, voy a juntar esta R, la voy a pasar para acá y me va a quedar que R menos 0.95 de R va a ser igual a 1.9. Y entonces, ¿cuánto es R menos 0.95 de R, muchachos? Es como si tuviéramos aquí un 1 junto a la R, 1 de R menos 0.95 de R. Es 0.05 de R. Muy bien, 0.05 de R es igual a 1.9. Y entonces de ahí podemos encontrar cuánto vale R. Si despejamos, R va a ser igual a 1.9 entre 0.05. ¿Cuánto vale R? 38 ohms. 38 ohms. Y ese es el resultado. Y si bien no es un problema difícil, es un problema que sí requiere pues conocer bien las relaciones entre las variables y hacer un poquito, más bien mucho de álgebra para poder llegar a este resultado. Pero bueno, ya lo hicimos aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿de dónde salió el 0.05 de R? El 0.05 de R, ok. Tengo aquí dos términos, Miguel. Permíteme tantito, déjalo resalto. Tengo este término que es R y este término que es 0.95 de R. Entonces, R no tiene ningún módulo aquí, pero como es aquí es prácticamente el módulo que acompaña a esta R es la unidad, es 1. 1R menos 0.95 de R es lo que me da estos 0.005 de R. Ahora sí, Miguel. Sí, profe, ya, muchas gracias. Y ya nada más despejamos R y obtenemos este valor de 38 ohms. Bien, lo que estábamos haciendo al principio creo que estaba un poco errado. Al menos aquí para calcular esta potencia total. Pero bueno, a veces es necesario hacer esa experimentación para poder buscar el camino para encontrar y llegar al resultado adecuado. Pues hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta adicional? ¿Alguien más tiene duda o todavía ni siquiera los empiezan a resolver? No, profe. Es lo más probable. Muy bien. Pero bueno, entonces ya tienen dos aquí para que los anexen a su problemario. Bien, muchachos, nos quedan un par de minutos de esta sesión. Vamos a empezar a ver de una vez nada más cuando menos el orden al BAT, es decir, cómo van a exponer para que en la siguiente, en la otra, perdón, en la otra parte de la sesión podamos podamos ver quién va a exponer primero. Que se vayan preparando, muchachos. Entonces, vamos a ver quién sigue. Y en el día de muchos vamos a poner leyes de Kirchhoff.
nodos y mallas, nodos, mallas y acá está. Leyes de Kirchhoff, Méndez Díaz, Alexa Citlali y Vivas Romero, Vanessa Danae. Nodos por Ramírez Hernández Ismael, creo que me acaba de reportar que tuvo un problema de energía. Bueno, vamos a ver. Si está su presentación no habrá problema, pero si no, pues ya veremos. Y Manzano Hernández, Dante Isaí, nos vas a poner mallas, y Mestre Hernández, Héctor Emiliano, nos vas a poner red. Muchachos, ese va a ser el orden al BAT. Váyanse preparando. Voy a cargar de una vez en los segundos que nos quedan, voy a cargar la presentación. Y a ubicarme en el tema que nos van a exponer el día de hoy, Méndez Díaz, Alexa y compañía. ¿Están preparados? ¿Sí te encuentras por ahí, Alexa? ¿Luego estás ahí? Bien, muchachos, se va a acabar la sesión. Nos vemos en un par de minutos. Vamos a la pausa de los 2 minutos y regresamos para la segunda, la segunda mitad de esta sesión.